presentan Chilevisión Noticias. Ya estamos listos para comenzar las noticias después de este triunfo de la selección sub-23. Muy contentos por el triunfo de Chile. Y vamos a revisar de inmediato lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se dieron a conocer los registros de otra agresión protagonizada por el diputado Gonzalo de la Carrera contra un colega en mayo pasado, hecho por el que fue sancionado hoy. Mientras tanto, la Fiscalía inició una investigación por el golpe contra el vicepresidente de la Cámara que fue propinado en el día de ayer. Este tipo de acciones son inaceptables. Han traspasado todos los límites. El diputado Carrera debe estar preso. Como mujeres y como diversidades exigimos el respeto. Y es que el episodio de violencia protagonizado por el diputado Gonzalo de la Carrera al interior de la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas tuvo su punto de partida cuando insultó a la diputada Marcela Riquelme. Apenas terminó la sesión especial en que se analizaba la violencia de los carteles de droga en Chile. Un segundo, estimados, el diputado de la Carrera estaba tratando de estúpida a la salida de la Cámara. El Alexis Sepúlveda, el diputado, le llamó la atención y le acaba de golpear. Le dio un combo al diputado de la Sepúlveda, que está en este momento a constatar lesiones. El diputado Alexis Sepúlveda me agarró pechazo. Yo fui a consultar con él por qué me había reconvenido a mí y no había reconvenido a otras personas que habían tenido un discurso que podría ser interpretado. Lo que rápidamente encendió los ánimos en el Congreso, pues esta no es la primera vez que el diputado de la Carrera agrede a un colega. Este registro que se dio a conocer durante las últimas horas muestra cómo el diputado Gonzalo de la Carrera agrede la oreja izquierda a su par mientras salían de la sala. Nosotros no podemos tolerar que en el lugar donde la gente nos elige para venir a legislar, para venir a hacer ley en su favor, se termine actuando como un energúmeno y como un matón de barrio. Este miércoles la Comisión de Ética se reunió para analizar la actitud del diputado, pero principalmente para definir la sanción contra Gonzalo de la Carrera por esta agresión ocurrida hace ya 3 meses. Se le aplicó una censura y la rebaja de un 15% en su dieta parlamentaria durante un mes. Mucha gente pregunta si se puede inhabilitar, si se puede censurar. Eso no es constitucionalmente permitido. Eso tendría que partir por una modificación constitucional. El máximo legal que se es permitido es, por ejemplo, aumentar el total de la dieta parlamentaria o situaciones de esa naturaleza. Por eso este miércoles distintas bancadas presentaron proyectos de reforma constitucional para que los parlamentarios que realicen actos de agresión sean cesados en sus funciones. Regular esta área que el día de hoy no está, por cierto, estipulada en nuestra actual Carta Magna. Y por cierto, que si es que esta iniciativa, una vez que se dé cuenta, nosotros estamos absolutamente disponibles para ponerle discusión inmediata o suma urgencia, lo que se nos pida. En paralelo, la Comisión de Ética presentó una solicitud a la Cámara para que se suba al máximo legal permitido las sanciones cuando existan actos de violencia física, algo que podría repercutir en un posible próximo castigo para el diputado Gonzalo de la Carrera. Nosotros vamos a sesionar el próximo miércoles y habiéndolo ya escuchado y habiendo ya recibido los medios de prueba, vamos a fallar o vamos a dictar una sanción, si es que así correspondiera, respecto de lo que ocurrió el día de ayer. Pero esta no será la única denuncia que la Comisión de Ética tendrá que revisar en contra del diputado Gonzalo de la Carrera. De hecho, lo que nosotros vamos a ingresar ahora va a ser nuestra denuncia a la Comisión de Ética firmada por todas las mujeres del Parlamento a propósito de la agresión que sufrió la compañera. Denuncias a las que se suma la presentación de una acción legal por parte del PC ante la Fiscalía Regional de Valparaíso contra el diputado Gonzalo de la Carrera. Piden su detención en flagrancia. Y mientras tanto, un fuerte emplazamiento al sector minero realizó el presidente Gabriel Boric en la cena anual frente a los principales líderes de esta industria. El presidente Boric se defendió de las críticas a la reforma tributaria y al royalty minero, provocando pifias de algunos de los asistentes. ¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha hecho una declaración de ahora sí este es el momento de hacer y avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza? Más allá de la cordialidad tensa por momentos, incluso con algunas pifias al presidente Gabriel Boric, cuando el mandatario defendió este martes ante los máximos representantes de la minería en Chile la reforma tributaria de su gobierno y el anunciado royalty a la industria. Y yo creo que es importante
que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente? Boric respondía así a los cuestionamientos que solo minutos antes había realizado el líder de la Sociedad Nacional de Minería, quien no se guardó nada en su último discurso en el cargo y con el presidente Gabriel Boric en primera fila. No podemos dejar de reiterar nuestra preocupación por la reforma tributaria y el royalty minero. Le resta competitividad a la minería y pone en serio riesgo a buena parte de las operaciones mineras de costos más altos. Esperamos que los dogmas e intereses que se evidenciaron en la Convención Constitucional no se trasladen al trámite de la reforma. Un discurso cargado de contingencia en el que el máximo representante de la industria minera apuntó también al trabajo de la Convención Constitucional. En cuanto al proceso constitucional, la minería chilena fue uno de los sectores más duramente cuestionados por los convencionales a través de propuestas extremas y dogmáticas tendientes a nacionalizar las empresas del litio y la minería del cobre. Me hubiese avisado, don Diego, que tenía que venir con traje de combate, me hago otro discurso. Singulares momentos en una cena anual de la minería que provocó comentarios este miércoles. Gabriel Boric no ha emprendido nunca, Gabriel Boric no ha dado nunca empleo. Chile es un país que vive de la minería y efectivamente debería tomar más en serio los temores del sector que mantiene funcionando el motor de la economía chilena. Cuando usted les pregunta a ellos, díganme cuándo es el momento. Silencio. Nunca han querido tener reformas tributarias y es lo que genera los conflictos sociales que estamos viviendo hoy en día en el país. Quiero decirle, don Diego, que he modificado mi discurso mientras usted hablaba para poder hacerme cargo también de algunos puntos que me parecen interesantes. En su discurso, el presidente Gabriel Boric puso como ejemplo la compleja situación en Tierra Amarilla, comuna que visitó en medio de su gira al norte la semana pasada. Alrededor de Tierra Amarilla hay 2 o 3 relaves y 3 socavones. Se nota que se ha extraído riqueza del sector de Tierra Amarilla. Pero sin embargo, en Tierra Amarilla hay más pobreza que en el promedio de Chile. Los diversos condimentos y una sobremesa cargada de comentarios que dejó esta cena anual de la minería por primera vez con el presidente Gabriel Boric como invitado. Mañana comienza a funcionar el copago cero en FONASA. Después de la pausa le contamos. Vamos a hacerles una invitación muy especial y es que no se pierdan en ningún momento Chilevisión Noticias, sobre todo el domingo desde las 6 de la mañana, pero también cuando vayan a votar, vayan viendo o escuchando Chilevisión Noticias. ¿Cómo puedo hacer eso? En el teléfono, Daniel. Bajando la aplicación de Pluto TV gratis, lo pueden tener en su teléfono y tienen ahí una amplia oferta de canales, pero el domingo van a tener que ver solamente el canal 208. O si les toca de vocal de mesa, por ejemplo. Ah, claro, así no se pierden nada de lo que está pasando en otros lugares. Muy buena idea. Lo llevan en su teléfono y tienen que bajar, eso sí, Pluto TV. Vamos a adelantar algunas informaciones que vamos a estar desarrollando más adelante en nuestro informativo. Partimos por contarles que en estado crítico se mantiene una de las víctimas del ataque en Contulmo. Carlos Grolmus, de 78 años de edad, permanece en coma farmacológico y con ventilador mecánico, luego de que ayer le amputaran una de sus piernas tras recibir un impacto de bala. Y además les contaremos que hoy se dieron a conocer las normas de seguridad para el plebiscito. Va a haber 6.500 carabineros en Santiago y se habilitarán 904 comisarías a lo largo de todo el país para poder recibir constancias de quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su lugar de votación y no puedan ir a votar. Ojo que es solamente ir a dejar una constancia. Carabineros no puede excusar a nadie ni puede eximirlo de su responsabilidad. Con esa constancia tendrán que ir después al juzgado de policía local cuando sean llamados a explicar por qué no votaron. Claro que puede ser una enfermedad, por ejemplo, para la cual habrá que presentar un certificado médico, el tema de estar a más de 200 kilómetros o también el tema de estar en el extranjero. Vamos a la franja y seguimos con las noticias. Emitieron la franja. Seguimos con las noticias para contarles que el gobierno presentó una querella por al menos 4 delitos tras el ataque incendiario en Contulmo, pero no invocarán la ley antiterrorista. Mientras el integrante de la familia dueña del histórico molino quemado permanece en estado de extrema gravedad tras sufrir la amputación de una de sus piernas. No, la casa no, por eso podemos salvarla. Sí, la casa se puede salvar, pero rápido.
Ya viene ya la ayuda. Las cenizas y los restos de madera carbonizada siguen a la vista. Es el panorama en Contulmo tras el ataque incendiario que arrasó con todo a su paso y que hasta hoy mantiene a la comunidad conmocionada. Olvídese, estamos todos con lo al cuello. Con nosotros que estamos ya un poquito más viejitos, puta que los afectan. Se han conocido nuevos detalles del ataque, del momento en que la calma fue interrumpida por un grupo de al menos 12 encapuchados, premunidos de armas de grueso calibre, ingresaron hasta el molino Grolmus y dispararon en reiteradas ocasiones. En cosa de minutos, más de 100 años de historia quedaron reducidos a escombros. Aquí, un boquete. Lo que queda del molino, ya tiene que romperse todavía. Ubicado a solo 3 kilómetros del centro de Contulmo, el molino comenzó a funcionar en 1916. En sus instalaciones estuvo el primer generador de energía eléctrica de la zona. De hecho, hasta solo algunos días, esta construcción era el principal atractivo turístico del sector. Sus dueños, la familia Grolmus. Esto está lleno de vidrio por todos lados, miles de impactos. 20 hombres disparaban desde ese cerco de afuera. Y fue precisamente un integrante de esa familia quien terminó en estado de extrema gravedad. Calilo, calmado. Cálmate, Calilo. Ya viene ya la ayuda. Me llama una prima de Carlos Animaritili y me dice: Erika, urgente, están quemando el museo, no sé qué le pasó a Calilo. Era toda una desesperación, me lo imagino, me imagino el momento dramático. Cuando Carlos Grolmus escuchó los ruidos, decidió salir de su casa. Ante sus ojos estaba el peor de los escenarios, el molino de su familia envuelto en llamas. Fue en ese momento cuando se encontró con 3 desconocidos. Toman a Carlos, lo empiezan a golpear y lo arrastran. Lo arrastraban, lo golpeaban, lo arrastraban y le dispararon en la pierna. Disparo a quemarropa que, pese a los esfuerzos médicos, terminó con la amputación de su pierna izquierda. Sí, una escopeta a corta distancia. El tremendo daño que hace. Era un shock brutal y más cuando él le encanta el campo, le encanta andar sembrando, le encanta andar haciendo plantitas y cosas. Él... Es como no querer vivirlo. El hombre de 79 años fue trasladado hasta el Hospital Clínico Regional de Concepción en extrema gravedad, lugar donde lucha por su vida. Sigue siendo un paciente crítico, sigue estando de cuidado. Hay que recordar que él llegó en una condición de extrema gravedad, politransfundido, en contexto de una reanimación vigorosa que hubo que hacer en pabellón y que resultó con la amputación de la pierna. El ataque dejó además a otras 2 personas heridas, otro adulto mayor y el cuidador del predio, quien sufrió un trauma ocular. Además del molino, la casa patronal y una vivienda también resultaron destruidas. Teníamos un plan que si sucediese una invasión, un atentado, nosotros no íbamos a salir a arremeter a nada y simplemente que quemaran, quisieran lo que quisieran, pero nosotros más importante era nuestra vida. Por eso hasta ahora Erika no se explica por qué su pareja tomó la decisión de abandonar el domicilio completamente indefenso. Se trasladó a Concepción para acompañar al hombre con el que comparte su vida hace más de 6 años. Y en las condiciones que esté, que quede, yo lo voy a ver, lo voy a cuidar en las condiciones que esté, porque lo único que uno quiere es tener a su ser amado vivo, lo único que le pide a Dios, que él resista, que salga de este estado que está de inconsciencia, que él tenga las ganas de vivir. Este miércoles el gobierno presentó una querella por al menos 4 delitos tras el ataque incendiario, entre ellos el de incendio, robo con violencia e intimidación y homicidio calificado frustrado, aunque no presentarán una querella por ley antiterrorista. Y vamos a la noticia de último minuto que ya está en nuestro sitio web. Ha sido detenido el hijo de Héctor Yaitul. Ernesto Yaitul, de 26 años de edad, ha sido detenido junto a otras 2 personas. Esto en el marco de una investigación por un atentado que ocurrió en septiembre del año 2021 en Los Ángeles. La información ha sido entregada por la Fiscalía del Biobío, quienes a través de Twitter confirmaron que fue detenido Ernesto Yaitul y otras 2 personas. Todo esto en el marco de una investigación, como decíamos, por un atentado ocurrido en septiembre del año pasado en Los Ángeles
Y mañana se realizará la audiencia de control de detención y la formalización. Esto mientras, recordemos, su padre, Héctor Yaitul, también fue detenido durante la semana pasada y en estos momentos se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Concepción. Sí, ha sido confirmado por la Fiscalía del Biobío. El atentado fue en el Fundo Punta Arenas, en Los Ángeles, por lo tanto, región del Biobío, de ahí que esa fiscalía esté llevando la investigación, pero Yaitul fue detenido en la región de la Araucanía, concretamente en Carahue, junto a otras 2 personas entonces en el marco de esta indagatoria, y la audiencia entonces de control de detención y de formalización se espera para el día de mañana. Reiteramos entonces, el hijo de Héctor Yaitul, Ernesto, ha sido detenido según ha confirmado la Fiscalía del Biobío. El presidente Gabriel Boric apareció hoy en la portada de la revista Time, que destacó su juventud y liderazgo en medio de un proceso histórico como lo es el plebiscito. Mientras tanto, en La Moneda y también en el Congreso y en los partidos políticos se alistan los preparativos para las negociaciones que van a comenzar inmediatamente después del plebiscito, sea cual sea el resultado, desde el 5 de septiembre. La nueva guardia es el título de la más reciente portada de la revista Time, protagonizada por el presidente Gabriel Boric en una semana clave. Entrevista al semanario estadounidense en que el mandatario abordó, entre otras cosas, los escenarios post-plebiscito y las repercusiones que tendría para el gobierno un eventual triunfo del rechazo. ¿Un desastre para su agenda? Fue la pregunta. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a buen término, independiente del resultado del 4 de septiembre. Ahora nosotros como gobierno tenemos el deber de gobernar, independiente de lo que pase. Si es que eventualmente ganara el rechazo, nos demoraremos un poco más, pero vamos a llegar igual. Llegando a puerto se ve igual el mandatario, quien por estos días dialoga con las principales fuerzas políticas pensando en el 5 de septiembre. Conversaciones en paralelo a las que está llevando el ministro Segprés en el Congreso. Acá lo que tenemos que evitar es que se transforme el día lunes en una idea de que hay vencedores y vencidos. Desde el gobierno se va a encontrar una disposición para poder avanzar, ojalá con la mayor cantidad de sectores. Yo creo que el presidente Gabriel Boric va a mostrar con la estatura que lo caracteriza su liderazgo. Lo propio pasa en la interna de los partidos. De triunfar el apruebo, en el oficialismo dicen que impulsarán los proyectos del acuerdo de reformas al texto. Y si gana el rechazo, en el PPD ya tienen una propuesta que contempla una nueva convención asesorada por un comité de expertos, sin listas de independientes y con menor representación de pueblos indígenas. Nosotros no quisimos esperar porque creemos que el gobierno del 5 de septiembre tiene que tener respuesta. Creo que el presidente ha estado en algunas conversaciones, entiendo, y en ese contexto creo que no estamos esperando una cosa redactada o un proyecto de ley, sino más bien la buena voluntad de acogerse al llamado que nos haga el presidente el 5 de septiembre. Y a la espera de ese llamado, algunos ya adelantan puntos de partida en caso de que se opte por una nueva convención. El punto de partida no puede ni debe ser la Constitución del 80. El nuevo texto ofrece avances importantes, por lo tanto ya hay un nuevo texto con el cual ya se puede empezar a trabajar y avanzar rápidamente. El pueblo dijo claramente nueva Constitución, no parches ni reformas a la Constitución del 80 y a través de un órgano elegido democráticamente para ese fin, con paridad, con pueblos originarios, con la diversidad del pueblo de Chile. Desde la oposición dicen aún no ser parte de las conversaciones con el ministro Jackson sobre la materia y apuntan a definir mecanismos después del 4 de septiembre. Y nos hemos autoconvocado para poder reunirnos a las 11 de la mañana el día lunes para tomar las decisiones respecto de cómo sigue el camino hacia adelante. Recién después de un eventual triunfo del rechazo es cuando tendremos que tener las conversaciones lo más amplia posible para poder darnos una nueva constitución que una Chile. Para eso esperamos que todos los sectores puedan participar en este diálogo. Este miércoles más de 20 figuras del mundo político publicaron una carta con 9 criterios y mínimos comunes para alcanzar una constitución donde la mayoría pueda verse reconocida. Materias que, según los firmantes, podrían servir de base para futuros acuerdos. Es muy importante que si gane la prueba, las reformas sean lo más amplias posible y tengamos una constitución que represente a la mayoría de los chilenos. Si es que gane el rechazo, seguir el camino hacia una nueva constitución y para eso debe tener ciertos mínimos comunes. Hemos manifestado nuestra intención de seguir trabajando arduamente por los cambios que Chile necesita, independiente del resultado del 4 de septiembre. Debate abierto en torno a la ruta post-plebiscito, cuyo día clave será el 5 de septiembre, luego de que el país decida si aprueba o rechaza la propuesta constitucional.
Bueno, ustedes lo vieron hace solo algunos minutos en La Franja. Finalmente, y después de meses de especulaciones, la expresidenta Michelle Bachelet apareció esta noche en la Franja del Apruebo. Lo hizo pocas horas después de haber dejado su cargo en las Naciones Unidas. Una jornada en que el apruebo también recibió respaldos desde Hollywood, mientras el rechazo desplegó una bandera gigante frente a la moneda. Mañana serán los cierres de campaña. No seas mentiroso. No seas mentiroso. No, eso es mentira. Eso es mentira. Es parte del ambiente de lo que se vivió esta jornada en la Plaza de la Constitución, desencuentro en las calles a días del plebiscito de salida. Hecho que se dio en una actividad del rechazo por las víctimas de la macrozona sur y que marca una de las últimas actividades del sector antes del cierre de campañas. El día de hoy estamos haciendo un acto conmemorativo en honor de las víctimas del terrorismo que se dio en la macrozona sur. Detrás de cada víctima no hay un número, no hay una estadística del Ministerio del Interior. Hay una historia de dolor y sufrimiento profundo que la Convención no quiso escuchar. Instancia que además fue aprovechada para desplegar una bandera gigante a las afueras de la moneda. Jornada en la que la Casa Ciudadana por el Rechazo recibió el apoyo de 2.000 médicos y más temprano se reunieron con emprendedores y pymes, con quienes conversaron de la propuesta constitucional. Además, desde ese sector se entregaron detalles de cómo será la espera de los resultados este domingo. También comentarles que este domingo, por supuesto, que la Casa Ciudadana por el Rechazo va a estar en Valentín Letelier con todos nuestros movimientos, con todas nuestras causas, esperando el resultado de la elección. Porque creemos profundamente que el domingo, sea cual sea el resultado, no van a haber ni ganadores ni perdedores. Señora Olga, ¿se puede? Sí, adelante. ¿Cómo está usted? ¿Sabe quién soy? No. Soy Michelle Bachelet. Esta fue parte de la intervención de la expresidenta Bachelet, quien sorprendió con su aparición en la Franja del Apruebo. ¿Cómo cree que nos ayuda a las mujeres? Hay muchas cosas para hacer todavía. Y la Constitución no va a resolverlo todo sola, pero da como un marco. O sea, por ejemplo, esto que sea un Estado de Derecho social, eso es fundamental. Aparición de Bachelet que se da una vez finalizado su cargo como alta comisionada de los derechos humanos en la ONU. Y yo me voy a llevar el mío también para allá, porque yo voy a votar con Ginebra. Así que ustedes aquí y yo desde allá vamos a hacer que la historia siga avanzando. Creemos que es muy importante que podamos escuchar su mensaje. Así que estamos muy agradecidos, muy emocionados y contentos y contentas de poder verla hoy hablándole nuevamente a Chile. A la fuerza de Hulk. Allá. Hulk se hizo presente en la pauta del apruebo este miércoles, y es que el actor Mark Ruffalo, quien interpreta a este personaje, entregó su apoyo mediante un video a la propuesta constitucional. Es hora de pasar la página y adoptar la Constitución para un mundo nuevo y cambiante, así que mucho amor. Campañas que este jueves se juegan sus últimas cartas. Al margen de las campañas, este miércoles el gobierno cerró el kiosco de Chile Vota Informado, el cual estuvo desde el 10 de agosto entregando ejemplares de la propuesta constitucional a la ciudadanía. Algunos datos importantes para el próximo domingo. ¿Cómo vamos a poder votar? ¿Qué hay que llevar? Bueno, ahí ya lo decía en la nota, primero el lápiz azul. Y también una identificación que puede ser el carnet de identidad o también el pasaporte. Claro que sí. Además de la mascarilla, importante ir con mascarilla también. A la votación. Recordemos. A ver, ahora, si la cédula o el pasaporte vencieron después del 1 de octubre de 2019, se puede usar, se puede votar con el carnet o con el pasaporte vencido, siempre que sea después de esa fecha, el 1 de octubre del año 2019. Cualquiera de esos dos documentos va a ser aceptado entonces en las mesas en el momento de sufragar. Y si se le perdió, también puede votar, porque ustedes ya saben que hay una página donde uno puede sacar una copia tanto del carnet como del pasaporte que han sido extraviados, pero ahí tiene que estar vigente, así es que también pueden hacer ese trámite. Lo que no es válido son los comprobantes de renovación o fotocopia de los documentos, tiene que ser la copia oficial. Así es. Bueno, en la siguiente nota les vamos a entregar más datos útiles para tomar en cuenta y para planificar cómo ir a votar. Recuerden que el voto es obligatorio este domingo. Sencillo y poderoso, el lápiz pasta azul será el coprotagonista del plebiscito porque quien lo use, sin duda, tendrá el rol principal.
¿Usted sabe lo que se necesita para ir a votar? Sí. El carnet de identidad, saber el lugar de votación. Y alcohol gel y la mascarilla. Ganas de ir a votar. La cédula de identidad y en su defecto el pasaporte. Llegar a la hora, saber dónde se va a votar, hacer las averiguaciones en el server para saber la mesa y el local de votación. Punto. Informados, pero por si queda alguna duda, en esta nota intentaremos despejarlas. Datos útiles para tener en cuenta en la votación del próximo domingo. Consultar sus datos en el server puede parecer obvio, pero ojo, recuerde que con la georreferenciación hubo cambios, así que no está de más recordarlo. Consultar los datos electorales. Tenemos 14 millones de personas que ya han consultado sus datos electorales, pero recomendamos consultar y anotar. Respecto del carnet de identidad, si es que lo tiene vencido, igual es importante tomar en cuenta la fecha en la que caducó. Todas las personas que tengan su cédula de identidad o pasaporte vencido desde el 1 de octubre del 2019 pueden utilizar esos documentos vencidos para concurrir a votar. Pero, ¿qué pasa si la cédula o el pasaporte venció antes de esa fecha, se extravió el documento o está en trámite? No se puede concurrir a votar con un certificado de que está en trámite la solicitud de alguno de los documentos. Se requiere el documento de identificación, la cédula o el pasaporte. El 4 de septiembre se decretó feriado irrenunciable, pero si usted es uno de los casos excepcionales, la Dirección del Trabajo estableció que los empleadores deben permitir 2 horas libres para que sus colaboradores asistan a los locales de votación, eso sin influir en sus remuneraciones. Quienes podrán ausentarse y no cumplir con el voto obligatorio son aquellos que estén a más de 200 kilómetros del centro electoral. Para ello deberán dejar constancia el mismo día en Carabineros. No se presentan excusas en Carabineros. Ese día 4 Carabineros solo va a atender constancia de que la persona está en el retén, la comisaría, la tenencia, donde está concurriendo. Después de la elección, el CERVEL denunciará a todos aquellos que incumplieron con el voto obligatorio. Si alguien tuvo un accidente, alguna hospitalización u otros motivos de fuerza mayor, tendrán su espacio para demostrarlo, no ante Carabineros, sino después de recibir la citación por el incumplimiento del sufragio. Las excusas posteriormente se presentan a los juzgados de policía local. Datos y recomendaciones que no caen nada mal a tan solo 4 días de la elección. No lo olvide, cédula o pasaporte, lápiz, pasta azul y mascarilla son los requisitos para la histórica jornada. Quedan solo 4 días entonces para el trascendental plebiscito de salida con el que se va a decidir si se aprueba o se rechaza la nueva Constitución. Claro, y hay muchos temas importantes para que ustedes tengan en cuenta al momento de votar. Por ejemplo, sabemos que la votación es obligatoria. ¿Qué pasa si una persona no vota? ¿Qué ocurre si hay, por ejemplo, una enfermedad? Si están a más de 200 kilómetros del local de votación o en el extranjero, ¿qué deben hacer? ¿Qué pasará también con el transporte durante ese día? ¿Cuál es el horario en que van a funcionar las mesas? Todas esas preguntas están respondidas de manera muy clara y muy didáctica en nuestro sitio web. Pueden escanear el código QR que está apareciendo en pantalla y con eso conocer los 10 datos clave para ir a votar este domingo. También es muy importante votar informados, por eso también tenemos esta sección chequeados para revisar entonces el discurso público en esta campaña previa al plebiscito. Vamos a partir hablando de lo que ocurrió en la transmisión de la franja televisiva del rechazo, donde se recrea una conversación de WhatsApp y se afirma lo siguiente. Imagínate cómo va a mandar cuando sea todo público. Chao con elegir dónde atenderte. Si hasta con FONASA hoy podía ir a una clínica y con la nueva Constitución, nada. Lo que te toque nomás. Lo que se dice es falso. La propuesta de nueva Constitución, específicamente en el artículo 44.7, explicita que el Sistema Nacional de Salud sí podrá estar integrado por prestadores tanto públicos como privados. Dice, comillas, el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados y la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Vamos a revisar ahora otro de los temas que queremos chequear en este momento. El 25 de agosto se publicó un video vía Twitter donde la exalcaldesa de Santiago, Carolina Toa, aseguró lo siguiente.
La justicia indígena no va a aplicar una ley paralela, sino la misma ley que ocupamos todos. Solo se va a ocupar entre personas de un mismo pueblo. Lo que dijo Carolina Toá es falso, pero el texto, la propuesta constitucional, indica que una ley determinará cómo se van a coordinar estos sistemas bajo un marco nacional. Sin embargo, en un acuerdo firmado por partidos oficialistas se estableció que de ganar el apruebo y de poder llevar a cabo este acuerdo, la justicia indígena podría aplicarse solo a personas de un mismo pueblo. En rigor, en la propuesta no queda claro que la justicia indígena sea solo para personas de un mismo pueblo. Por lo tanto, esta afirmación dependería de si se cumple o no ese acuerdo político y no de la propuesta constitucional. Claro que sí. El acuerdo de los partidos, entonces, facilitado por Carolina Toá, cuando le preguntamos, establece como promesa que la justicia indígena solo se va a aplicar a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales, pero hay que insistir, ese es el acuerdo, no es lo que aparece en el texto propuesto en el plebiscito. Revisados estos chequeados, quedan publicados inmediatamente en nuestro sitio web, como todos los que hemos revisado en esta sección. Si ustedes tienen interés de ver este trabajo conjunto con la Universidad Diego Portales, pueden revisarlo en chbnoticias.cl. Vamos a otras informaciones. Un estudio reveló que se han duplicado los precios de los seguros de autos en el último año. Esto ha provocado que los automovilistas opten por planes más básicos o simplemente por no asegurar sus vehículos. La razón de esta alza la vemos en esta nota. De que el parque automotriz ha crecido no hay duda y por lo mismo al menos 1 de cada 3 vehículos en el país está asegurado. ¿Tú tienes tu vehículo asegurado? Sí, está asegurado. ¿Sí? Sí, lo tengo asegurado. ¿Sí? No he tenido plata para asegurarlo. Y varias pueden ser las razones para no tener asegurado el vehículo, pero la principal es su alto costo. Sin ir más lejos, acá tenemos un ejemplo, una carta donde se le informa al cliente que su prima subirá de valor, sobrepasando las 18 UFs anual, es decir, casi los 620.000 pesos, una cifra que dividida en 12 cuotas supera los 50.000 pesos. El propietario pagaba solo 35.000. Las personas están en todo su derecho de evaluar las condiciones de esta renovación del contrato. Para ello, la empresa aseguradora debe avisar con 30 días de antelación, debe informar cuáles son las condiciones o políticas de carácter técnico vigentes que van a regir a partir del año siguiente. Claro, porque una vez transcurrido el año que dure el contrato, cada conductor tiene la libertad de seguir en la misma compañía o cambiarse y cotizar. El gran pero es el alto costo de adquirir un seguro cuando el vehículo es nuevo o cuando se debe renovar. Lo contraté en menos de 50.000 y ya va en 54. Este mes yo creo que como 75. 35, 39. La verdad que ya perdí cuánto era la póliza, pero me acuerdo que en un momento era como 1 UF. Tiene que fijarse bien, porque en algunos casos el alza sobrepasa el 100%. Pero ¿por qué han subido año a año estos seguros? La cantidad de robos de vehículos que estamos viendo al día de hoy en el país, como también lo que cuesta recuperar esos autos. Pesa mucho el precio de los OF, también está el precio de las importaciones, el precio de los vehículos nuevos, el precio de los repuestos y la disponibilidad de estos también. Haciendo el ejercicio, si vemos que en julio del año pasado en promedio un seguro con una prima de un 5% costaba mensualmente cerca de 50.000 pesos, ahora ese mismo seguro está por sobre los 100.000. Depende de la marca modelo, este efecto puede estar en mayor o menor medida, pero la verdad es que el promedio es que los seguros estén el doble más caro. No hay ninguna ley actualmente que regule el porcentaje de alza o los máximos de alza que se puedan aplicar. Actualmente las aseguradoras pueden subir lo que ellos estimen pertinente, ¿cierto?, en términos de reajuste en las primas de los asegurados. Y es por eso que hace solo unos días un grupo de parlamentarios liderados por la diputada Joana Pérez ingresaron un proyecto de ley que busca regular los precios de los seguros vehiculares. Por eso que nosotros hemos presentado este proyecto para que estas primas de estos contratos, por ejemplo, no puedan ser superior al 1% del valor comercial del vehículo y en caso de cuando se reprograman o se actualizan estas primas, puedan ser hasta máximo subir un 5%.
Varias son las razones de por qué el seguro del vehículo está costando más dinero que antes, incluso en algunos casos llegando a duplicar su valor. Esto ha provocado que los clientes opten por planes básicos a menor costo. El problema, el deducible será mayor ante un accidente. Un estudiante universitario fue víctima de un asalto y después siguió a los jóvenes que le habían quitado su teléfono celular hasta el interior de una estación de metro en Providencia. En pleno andén gritó por ayuda e incluso detuvo un vagón del metro para evitar que los delincuentes pudieran escapar. Lo seguí hasta el metro. Justo no había pasado el vagón, así que me mostraron de nuevo las pistolas, empecé a gritar. Fue harto rato, la gente miraba, pero nadie se metía. Andenes del metro Inés de Suárez en Providencia. Los gritos de ayuda corresponden a quien minutos antes fue asaltado en la vía pública, cercano a la estación. Pero la víctima lo siguió hasta el interior del andén y así lograr impedir su huida. Dos me apuntaron con pistola, me quitaron el teléfono y los seguí hasta el metro. Intentaron irse al metro, que llegó el vagón. Tuve que activar el freno de emergencia para que no se fueran. Realiza un seguimiento a distancia de estos individuos, quienes se percatan que ingresan al interior del metro Inés de Suárez, donde una vez al interior del vagón comienza a increpar a estos individuos. El seguimiento partió donde ocurrió el asalto, en Avenida Antonio Varas con Avenida Pocuro. De ahí hasta el metro Inés de Suárez fue un seguimiento de 850 metros que duró cerca de 15 minutos. Arriesgada maniobra, la cual permitió que en el mismo andén fuesen detenidos. Y situación que la cual se percatan dos alumnos de la Escuela de Carabineros. Procediendo a la detención de estos dos individuos, se logra recuperar dos armamentos a fogueo tipo pistola. Al interior de esta mochila que ellos portaban mantenían además equipos celulares. Al llegar un tren, usuarios ven que algo ocurre y activan los intercomunicadores del tren, conectándose con el centro de control. El centro de control rápidamente monitorea a través de cámaras lo que estaba ocurriendo, activando los protocolos de seguridad. Pero mucho ojo, porque los asaltantes eran tres y a uno se le pierde el rastro camino al metro. No así con los dos detenidos, quienes tienen 15 y 17 años. Igual son cosas de uno. El acto de pertenencia igual es como súper fuerte, pero es peligroso. No, uno así como pensándolo rápido quizá piensa que lo haría, pero no sé si lo haría realmente porque es súper peligroso. Fue un acto arriesgado, efectivo para detener a estos jóvenes delincuentes, pero que claramente no es recomendable por expertos en la materia. Durante este miércoles fueron formalizados, quedando en internación provisoria. Una detención que se logró gracias a la víctima y aspirantes a carabineros. Mañana parte septiembre, un mes que muchos estamos esperando con ansias, con mucha ansia. El mejor mes del año. El mes de la patria. Y hay una muy buena noticia porque el jueves 1 de septiembre, o sea mañana, también parte el copago cero para FONASA. Claro, son 5 millones de personas del tramo C y D que se van a sumar a los afiliados, que van a tener gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público. ¿Cómo funciona el beneficio? Lo vemos en esta nota. Este es el que sale como 36 al mes por la dosis que yo tomo. Camila toma 9 medicamentos distintos cada día. A sus 28 años fue diagnosticada con lupus e insuficiencia renal. Esta joven es afiliada a FONASA Tramo D. Cada mes gasta dinero en medicamentos y consultas. Se atiende en el hospital Félix Bulnes. Cada vez que tengo que ir al hospital a atenderme, ya sea urgencia o consulta ambulatoria, tengo que pagar el 20% de cada atención. Yo gasto como entre 60 a 70 mil pesos mensuales. Gasto que desde este jueves 1 de septiembre bajará a costo cero. Camila es una de las afiliadas a FONASA, entre 5 millones de personas que se beneficiarán de una nueva medida anunciada por el gobierno, llamada Copago Cero, la que decreta que todos los afiliados al Fondo Nacional de Salud de los tramos C y D tendrán gratuidad en todas las atenciones en el sistema público. Eso significa, en términos prácticos, que hay gratuidad en el sistema público para los más de 15 millones de personas que están en el Fondo Nacional de Salud.
Claro, porque con el inicio del copago cero, ahora todos los afiliados a FONASA tendrán gratuidad en el sistema público. Anteriormente el tramo C tenía una bonificación del 90%, o sea, el afiliado pagaba el 10% restante. En el caso del tramo D, la bonificación era del 80%. Daniel es parte de ese grupo. Hace años fue diagnosticado con una enfermedad crónica. Específicamente con mi enfermedad, yo tengo un gasto de aproximadamente 200.000 pesos, ya que tengo que pagar ese 20%. ¿Ese es tu gasto de bolsillo? Mi gasto de bolsillo. Y el otro 80% me lo ha cubierto el Estado, en este caso a través de FONASA, ¿cierto? 200.000 pesos que ya no tendrá que gastar. Según mediciones internacionales, en Chile, el 14% de la población registra gastos catastróficos en salud, mientras que el 2% de los chilenos incurren gastos empobrecedores en materia de salud. Se trata de algo así de más de 600.000 familias que están realizando pagos en promedio, ¿cierto?, de 120.000 pesos. O 250.000 pesos dependiendo del grupo, y son copagos que son ahora muy además relevantes en una situación con presiones inflacionarias como las que estamos viviendo. Un anuncio que genera debate entre expertos en salud pública, considerando que la gratuidad solo aplica si la atención es en hospitales o centros de atención de la red de salud. Las personas que quieran hacer uso de este beneficio tienen que abandonar la libre elección, irse a la atención institucional, van a tener que ir a engrosar las colas. No van a poder hacer uso de este beneficio mientras no se terminen las listas de espera. Ahora con la nueva norma voy a pagar cero. Una medida que para algunos no es suficiente aún, pero sí al menos para Daniel y Camila, que se atienden en el sistema público. Ambos desde este jueves se suman al total de más de 15 millones de afiliados a FONASA, que no tendrán que pagar por atenciones de salud. Y una de las grandes dudas que surgen cuando hablamos de copago cero en FONASA es justamente cuál es el tramo en que uno se encuentra y a ver si es que puede o no acceder a este beneficio. Bueno, si ustedes tienen esa duda, pueden acceder en nuestro sitio web, chbnoticias.cl, para conocer en qué tramo están y qué beneficios significa eso para ustedes. Una familia viajó desde Punta Arenas rumbo a Santiago en avión junto a sus maletas y sus mascotas, pero el gato no llegó después del aterrizaje. Ellos denuncian que la aerolínea perdió su gato tras embarcarlo en la bodega del avión y ya llevan días esperando respuesta, pero todavía el gato no aparece. ¿Qué Benito? Él es Benito, tiene 2 años y el sábado 27 de agosto se embarcó junto a él y otro gato más llamado Félix en un vuelo desde Punta Arenas a Santiago, pero... Mi hermano se estaba subiendo al avión cuando lo llaman de que tiene que bajarse porque Félix le cayó una maleta encima de su caja. Se tuvo que bajar mi hermano, mi sobrino quedó arriba con todo lo que traía, más Benito, el otro gato. Y así comenzaron a sumarse horas de angustia para esta familia. Finalmente el gato Félix y el hermano de Claudia no viajaron, pero sí lo hizo su sobrino y Benito, el otro gato. El avión aterrizó en Santiago, pero... Llega y me dice, no viene Benito. Entonces decía, ¿pero cómo? No viene Benito, la caja viene vacía. Si tú te fijas, viene con un totalmente diferente a cómo se embarcó. ¿Ah? Viene con una puerta abajo que está como que la sacaron, su bebedero viene diferente, entonces es súper complicado. ¿Qué fue lo que pasó con Benito? Es toda una incógnita. La familia alega la tardanza en respuestas de parte de la aerolínea LATAM. Dicen solo tuvieron que rellenar un formulario informando la pérdida. Que esto parte de la base de que todavía en nuestro país los animales son considerados cosas y como son considerados cosas de acuerdo al Código Civil, la aerolínea en el fondo, el tratamiento que hace de estos también es como cosa. O se hace, es llenar un formulario como una pérdida de equipaje normal, como está perdido es algo que se debiese hacer de forma inmediata. Ahora bien, ¿qué hacer en estos casos? En primer lugar, del transporte de mascotas, la responsabilidad recae en las propias aerolíneas. Los afectados pueden presentar una querella infraccional ante el juzgado de policía local competente y conjuntamente una demanda de indemnización de perjuicio por la infracción al contrato del transporte. Pero también cada pasajero debe informarse de las condiciones con las que podrá viajar con su mascota, tanto en cabina como en bodega, y si es animal de asistencia o no. Y ojo acá, porque estas condiciones pueden variar en cada aerolínea. A Gloria la encontramos rumbo a España. Vamos a hacer la reserva en cabina
nos dicen, no se puede porque si tú ves bien el vuelo, abajo dice operado por Iberia. Y ahí no pudimos hacer el tema de llevar al gatito. Tiene que ser todo el vuelo operado por la misma aerolínea. Su vuelo tenía operaciones de 2 aerolíneas diferentes y precisamente eso era un impedimento según el requisito de la empresa. Ahora, ¿qué pasó con Benito? Desde la TAM lamentaron la situación e indicaron que se han desplegado en terreno, llevando a cabo diversas acciones destinadas a encontrarlo, las cuales han sido informadas a la familia. También dicen que iniciaron una investigación interna para esclarecer las causas de lo sucedido y así evitar que eventuales hechos como estos se repitan. Vamos a hacer una pausa en las noticias y al regreso aplican sumario al director del servicio médico por uso de auto fiscal para... Están presentando Chilevisión Noticias. Bajo sumario administrativo se encuentra el director del Servicio Médico Legal, una medida que fue instruida por el Ministerio de Justicia después de conocer una denuncia. La denuncia es la utilización de un vehículo fiscal para realizar asuntos personales. Por uso irregular de un vehículo fiscal, esa es la causa del sumario administrativo que el Ministerio de Justicia ordenó contra el director del Servicio Médico Legal, Gabriel Zamora. Se le investiga por supuestamente utilizar un automóvil pagado por todos los chilenos para realizar labores personales como acudir a dar clases. No corresponde, pues. Ahí para eso ganan dinero para que usen sus autos particulares. Totalmente inadecuado. Totalmente inadecuado, no se puede. Me parece insólito que estén usando autos fiscales para cosas o personales o cosas que no corresponden. José Morales asegura que hasta el 2018 se desempeñó como funcionario y dirigente en el Servicio Médico Legal. Denuncia que fue removido de su cargo tras participar de movilizaciones, lo que fue informado en su oportunidad por diversos medios de comunicación, dado que los dirigentes poseen fuero sindical. El auto fiscal él lo usaba para otras cosas que no eran lo correcto, pero no tan solo eso. Y a mí me sacaron porque yo hice todas estas denuncias y me sancionaron con destitución y yo estoy dando la pelea para volver porque yo no hice nada malo, solo denunciar los hechos irregulares que siempre han ocurrido en el médico legal. En una declaración pública, el Ministerio de Justicia informó que efectivamente recibieron una denuncia contra el director del Servicio Médico Legal y que en aras de la probidad se instruyó una investigación que tuvo por resultado un informe realizado por auditoría y que en razón de esto se ordenó realizar un sumario administrativo. La utilización indebida de un vehículo fiscal por parte de un funcionario público puede configurar una infracción grave al principio de la probidad administrativa. Este tipo de conductas sí pueden ser sancionadas desde el punto de vista administrativo y estas sanciones van desde la amonestación hasta la destitución. El Ministerio de Justicia designó como fiscal administrativo al jefe de la Defensoría Penal Pública, Carlos Mora, para que indague los hechos. Entre ellos está revisar la bitácora del auto para corroborar el registro del kilometraje y los destinos hacia los que se trasladaba el director del Servicio Médico Legal, además de interrogar a su chofer. Se pone a disposición de un funcionario un vehículo, un conductor, benzina, por supuesto, todo lo que eso significa, y que lo usan no para el trabajo, sino que para trámites personales. Yo creo que la ministra de Justicia ha dado una señal correcta, que debe hacer preocuparse a todos aquellos que a veces no son muy observantes de lo que es la probidad administrativa. Nos contactamos con Gabriel Zamora, sin embargo declinó referirse a los hechos ya que aún las diligencias investigativas se encuentran en curso. Usar un auto fiscal para efectos personales. Bueno, este hecho es el que, como les contábamos, se imputa al actual director del Servicio Médico Legal, Gabriel Zamora. Todo esto pueden revisarlo en nuestro sitio web, en chbnoticias.cl. Ahí está entonces este reportaje, denuncia del cual les hemos contado. Como les contábamos hace algunos minutos, fue detenido el hijo de Héctor Yaitul y hay novedades desde La Moneda. Samuel Rojas nos va a contar de las reacciones. Samuel, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y claro, porque hace escasos minutos el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, entró aquí al Palacio después de haber dado un punto de prensa a los medios para dar las principales diligencias, las principales informaciones que capturan a el hijo de Héctor Yaitul y también a dos personas más que estarían implicadas en un atentado que se realizó el 9 de septiembre del 2021. Van a estar acusados por incendio y también por homicidio frustrado. Esas fueron las principales palabras que dio el subsecretario del Interior al ser consultado también por las diligencias y las pruebas que podrían haber en contra de estos sujetos. No se quiso referir a eso, señaló que el día de mañana obviamente en la audiencia de formalización
formalización se darán esas pruebas necesarias, pero como pudimos ver en el caso de Héctor Yaitul, probablemente van a ser pruebas que lo sitúen en el lugar de los hechos. En el caso de Héctor Yaitul había una interferencia de llamada donde se podía situar a él en el lugar de los hechos, y probablemente mañana serán esas las pruebas importantes para que puedan procesar al hijo de Héctor Yaitul y a 2 personas más que estarían implicadas en este atentado en septiembre del 2021. Pasemos a escuchar de inmediato las declaraciones de la fiscal a cargo del caso, dando más antecedentes acerca de esta detención que se da a eso de las 8 de la noche. Se han producido 3 detenciones, los ciudadanos Ernesto Yaitul, Ricardo Delgado y Esteban Enríquez, a propósito de un delito de incendio, un atentado incendiario consumado y 2 delitos de homicidio frustrado en una faena forestal. Y deben ser controladas necesariamente el día de mañana ante el Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Claro, ahí escuchamos a la fiscal a cargo del caso y también vamos a pasar a revisar de inmediato las palabras que pronunciaba aquí el subsecretario de Interior Manuel Monsalve escasos minutos hablando con la prensa en torno a esta detención tan importante del hijo de Héctor Yaitul, que estaría situado también en el atentado, igualmente que su padre. Escuchemos al subsecretario de Interior. Las personas detenidas son el señor Héctor Yaitul Pessoa, don Esteban Enríquez Riquelme, don Ricardo Delgado Reinao, y el cuarto detenido es Eduardo Cornejo. Valoramos la detención de los presuntos responsables de delitos que son considerados graves y que por lo tanto el gobierno, al ser querellante, mañana va a estar presente en la audiencia de control de detención. Estamos evaluando todos los antecedentes para solicitar las medidas cautelares que mejor colaboren al proceso de investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Estos detenidos fueron apresados a las afueras de un supermercado en Tirúa y mañana pasarán a la formalización. Estaremos atentos a esa situación y mañana obviamente será noticia en todos los medios. Quedamos entonces muy atentos a lo que será el control de detención en el día de mañana, mientras se informa que podría haber un traslado en las próximas horas hacia Talcahuano de Ernesto Yaitul, como decíamos, hijo de Héctor Yaitul, quien está en prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción. Quedamos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Muchas gracias, Samuel. Que tengas buenas noches. Bueno, ya les contábamos que Michelle Bachelet hizo noticia esta noche, dejó su cargo como alta comisionada de las Naciones Unidas a la medianoche de Ginebra, apareció en la franja electoral en Chile, pero también pocos minutos antes de dejar el cargo hizo noticia a nivel mundial. Soledad Agüera nos va a contar por qué. Soledad, muy buenas noches. Daniel, cuando faltaban solo 11 minutos para que dejara su cargo de alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, publicó un informe, Daniel, que había sido muy esperado, que se había retrasado además, que es el informe sobre la situación de derechos humanos en China, en la región de Xinjiang, y en lo que dice relación con la población uigur, los uigures, que son una minoría musulmana que, de acuerdo a denuncias que existían previamente por parte de algunos gobiernos occidentales o de organismos de derechos humanos, decían que eran víctimas de torturas y de detenciones arbitrarias bajo el pretexto de frenar el terrorismo. Ustedes recordarán, por ejemplo, el boicot de algunos países, el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Pekín, y esta era una de las razones, de hecho. Revisemos parte de ese informe que se publicó durante este día por parte del equipo de la ex alta comisionada a estas alturas, y que dice: se cometieron serias violaciones a los derechos humanos en el contexto de la aplicación de estrategias por parte del gobierno contra el terrorismo o contra el extremismo. Estos patrones de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas. Ahí reconoce además que son creíbles todas las denuncias que existían sobre tortura, sobre esterilizaciones forzadas, por ejemplo, o actos de violencia sexual. En mayo, además, Michelle Bachelet había estado de visita en China, en una visita que había generado muchas críticas en esos momentos, entre quienes decían que había sido blanda con China durante esa visita, pero aquí este es un informe que, por lo que podemos observar, es bastante duro en distintos fragmentos. Sigamos revisando. El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y otros grupos predominantemente musulmanes en el contexto de restricciones y privaciones más generales de los derechos fundamentales disfrutados individual y colectivamente pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa
lesa humanidad. Eso es clave, por cierto, por lo que puede significar para el régimen chino. Había sido muy criticada Michelle Bachelet durante el último año precisamente por lo que tú decías, Sole, por lo que se había considerado como una visita blanda a China y por no revelar este informe. ¿Sabemos por qué esperó literalmente hasta último minuto al momento de dejar su oficina para finalmente publicar un informe como este? Sí, ahí ella misma en los días previos a que dejara su cargo había hablado que efectivamente había existido algunas presiones de China y también de otros países, y según ha trascendido en algunos medios había habido precisamente intentos por parte de China para que no se publicara este informe y que hicieron que algunas imágenes o algunas personas que aparecían ahí finalmente no fueran incluidas en este informe de 48 páginas, que es además un informe que demoró 3 años en su elaboración. Este no es un informe que escribe la alta comisionada, sino parte de su equipo, que son abogados que están especializados en derechos humanos, y desde China además había habido previamente una reacción donde decían que esto era parte de una campaña de otros países para países contrarios a China, y que por eso mismo es que querían que no se terminara haciendo público este informe. Una noticia de la mayor importancia. No solo estamos hablando de ello porque sea Michelle Bachelet quien lo hizo, sino que es una noticia a nivel mundial. Está hoy día en todos los portales, en todos los periódicos más importantes del planeta, precisamente lo que ha ocurrido con este esperado informe y las consecuencias que puede tener también para el régimen. Los requerimientos de consultas por salud mental se multiplicaron por 5 durante la pandemia en Chile, sin que el sistema de salud y los especialistas pudieran dar abasto. Hasta ahora, las consultas siguen en jaque frente a pacientes que reclaman altísimos precios y poca oferta. Lo vemos en el reportaje de Felipe Robledo y Juan Carlos Rojas. Necesito ir a un psiquiatra o necesito ir a una psicóloga. Para los doctores, si no estoy con la soga al cuello, yo no estoy mal. Los chilenos sufren un 20% más de ansiedad y depresión que el resto del mundo. No somos rentables los pacientes psiquiátricos. La otra hora disponible es el 23 de septiembre. El valor particular. No tiene reembolso. No tiene reembolso. Y apenas el 30% de quienes necesitan tratamiento psicológico o psiquiátrico tienen acceso. Sabemos que existe una deuda histórica al respecto en este tipo de atención. ¿Qué esperan que uno se mate para que recién el sistema funcione? Este es el preocupante diagnóstico de la salud mental en nuestro país, que lleva años sin mejorar. El paso de la pandemia solo empeoró cualquier cifra de la que es probablemente el área más invisible de la salud chilena, esa que cada año agobia a miles y miles de chilenos hasta incluso la muerte. Mi diagnóstico fue síndrome de ansiedad. Empecé a medicarme y después empecé a darme cuenta que mi esposo estaba peor que yo. Y uno piensa muchas veces que con la ISAPRE es más fácil poderla llegar a una atención, es más fácil conseguir horas, porque las horas son muy similares que ir a un consultorio. Lo único que nos falta es levantarnos a las 7 de la mañana para ir a conseguir una hora, pero ni así. A Verónica el trastorno de ansiedad la acompaña ya hace 2 años. Su marido sufre depresión severa. Ambos libran esta lucha en silencio, enfrentados muchas veces a la incomprensión. A ella le sorprendió de golpe cuando la ISAPRE le anunció que su psiquiatra ya no figura en el convenio. Da la sensación que como afiliada ya no estoy siendo rentable para esa ISAPRE porque me han puesto muchas trabas. El doctor ya no está dentro de su plan. Ya, pero yo me he atendido anteriormente con él y no había tenido problema con eso. Si yo quisiera seguir atendiéndome con él, tengo que pagar el valor particular. El valor es de 43.000 pesos más o menos. Yo le estoy dando una estimación. Ya, o sea, eso yo tendría que pagar mensual si quiero seguir con el especialista que me ha atendido siempre. Correcto. ¿No tiene reembolso? No tiene reembolso, porque está fuera del staff. Tampoco es conveniente cortar ese tratamiento porque es algo que pueden pasar años. Terminó abandonando su tratamiento y su marido activó el GES para cubrir su depresión, pero de mejoras nada.
no aceptan ningún tipo de racionalidad, no hay ninguna razón para que, por ejemplo, las enfermedades mentales en el contexto de la provisión privada de salud, la ISAPRE, tengan un 30% digamos, de reembolso versus el 60% del resto de las enfermedades en promedio. ¿Qué tanto daño hace eso? Hace mucho daño porque se pierden muchas oportunidades de consultar. Cuando empezó la pandemia pasamos de 10 o 20 casos a la semana que nos solicitaban a 100. 5 veces. Pero no aumentaron 5 veces el personal. Como si no bastara el agobio por la enfermedad en Chile, usted debe sumar otras preocupaciones. La falta de psicólogos y psiquiatras en el sistema, altos precios en las consultas y altos precios en medicamentos. El agobio económico para quien debe iniciar un tratamiento se puede volver simplemente brutal. No puedo usar mascarilla. Hasta el día de hoy, más de 10, 15 minutos no puedo usarla. Esas crisis me daban no solamente trabajando, me daban aquí en la casa, me daban en la calle. Luego empezó a hacerme ejercicios para poder soportar la mascarilla, iba súper bien. Bueno, me coloco la mascarilla. Habitualmente estoy con un cuaderno para anotar lo que soporto. La mascarilla. A esa altura ya empiezo a sentirse mal. No, es que me sudan las manos. Ya duraba más de media hora con la mascarilla puesta. Hasta febrero. En febrero se vino todo abajo. Dejaron de pagarme mis licencias médicas en el COMPIN. Eliet hace meses había iniciado un tratamiento para luchar contra su trastorno de estrés postraumático asociado a un trastorno de ansiedad y depresión, hasta que sus licencias psiquiátricas comenzaron a ser rechazadas y no pudo seguir con el tratamiento que pagaba como particular. Las crisis volvieron y más aún si al cumplirse la 7ª licencia sin pagar ya no tiene recursos. Empecé a comerme los ahorros. Vendí mi vehículo, yo tenía unas máquinas de coser que también me deshice de ellas. Para el Estado tengo un 80% de vulnerabilidad, o sea, soy rica, ¿ya? Y soy tan rica que de repente no tengo ni siquiera para comprar un pan. Fui al consultorio a sacar hora, no hay hora para psiquiatra. Me dijeron que a lo mejor en diciembre se abría una. El 21 de mayo caí al hospital grave con una dolencia en el costado izquierdo. O sea, gracias a esa condición que me dio en ese momento, logré entrar al consultorio. Para ese sistema yo estoy bien. Estoy bien, tengo que salir a trabajar. El municipio de Renca indicó que la paciente ha tenido 14 atenciones con distintos profesionales del consultorio, pero sin detallar cuántas de estas corresponden a salud mental. Y solo tras nuestro llamado, el COMPIN aprobó 2 de las 7 licencias. ¿Por qué año tras año seguimos viendo estas deficiencias en la red de salud mental? ¿Por qué las personas deben sufrir la desidia de parte de quienes deben forjar el cambio? Solo en Chile aproximadamente un 30% de la población que necesitaría acceder a servicios de salud mental accede. Entonces, si uno se imaginara que aumentáramos en cobertura y en acceso, derribamos estigmas, las personas consultan más, mejoramos el acceso a servicios, esta crisis, este problema de falta de especialistas simplemente explotaría. Sabemos que existe una deuda histórica al respecto en este tipo de atención muy fuerte y diferente entre los territorios del país, sobre todo entre las regiones, que fue incrementada durante la pandemia. Ese es para dormir. ¿El médico cuánto me corresponde? Para salud mental. Ah, tiene que sacarlo ahora para salud mental, sí. Para hablar con el psicólogo, ¿cierto? Efectivamente, la situación empeora en zonas rurales y regiones. En el monte, por ejemplo, el consultorio solo tiene 6 psicólogos para 1.200 pacientes activos y no hay centro de salud mental, por lo que quienes necesiten psiquiatra deben ser derivados a Santiago. Que no tengamos COSAM es bastante complejo
porque demora, nos ralentiza todo lo que tiene que ver con las derivaciones. Con el tiempo, y como tú decías, hay muchos pacientes que dejan el tratamiento abandonado por no tener a veces inclusive los recursos para llegar a Félix Bulnes a atenderse. Eso me imagino es gravísimo. Es gravísimo desde el punto de vista de salud mental. Ya no encuentras aquí, ¿dónde tienes que ir? A Santiago. Y Santiago no es llegar a la estación central, sino que te derivan a otras comunas. Yo creo que iríamos como una primera sesión y paremos contar. Sería. Es aquí donde se produce uno de los hechos más preocupantes y sin control de esta problemática, la automedicación. ¿Usted ahora dejó el tratamiento? En mi caso lo dejé. Estoy por mis medios, lo cual no debería hacer, siguiendo, tomando medicamentos, consiguiéndome lugares donde no me los pidan con receta. Un claro ejemplo está en las cifras. Si en 2016 entre los medicamentos más vendidos principalmente figuraban analgésicos y antiinflamatorios, el Instituto de Salud Pública reveló que el 2021 por primera vez la zopiclona, medicamento para trastornos del sueño potencialmente asimilados a la salud mental, ya está en el 6º lugar. Tiene que tener una indicación, una receta para que se pueda entregar. Lamentablemente, un problema nacional es el acceso a medicamentos en forma ilegal, principalmente en ferias libres. Y justamente uno de los más solicitados es la zopiclona. Puede generar a largo plazo estas dificultades y por lo tanto la persona se puede hacer adicta efectivamente a este medicamento. Todas estas problemáticas que sin duda afectan la entrega de salud mental en nuestro país están siempre presentes en cada plan y estrategia de acción de salud mental, pero las cifras en indicadores poco y nada han cambiado. Seguimos invirtiendo en salud mental un 2,4, menos del 2,5% del gasto en salud, cuando la recomendación internacional es 6% y como país nos comprometimos en nuestro propio plan de salud a subir a un 5% y eso no ha ocurrido. ¿Qué lo explica? No hay ninguna racionalidad que lo explique. Lo único que lo explica es probablemente que el tema de la salud mental muchas veces es una especie de salud a la bandera, es un discurso, es un texto popular, que estamos todos de acuerdo, pero en el momento de, por ejemplo, definir una ley presupuestaria frente a una ley de salud mental, que uno diría, bueno, se cambia la ley de salud mental, se cambia el presupuesto, eso no ocurre. Indicadores tan graves que quedan al debe. Por ejemplo, el estándar nos pide 261 centros de salud mental comunitarios y solo hay 100. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud comandado por la ministra María Begoña Yarza y tras 7 días de gestión fuimos derivados al subsecretario de Redes Asistenciales, quien por motivos de agenda solo accedió a enviarnos una declaración en video sin posibilidad de preguntas. Hemos trabajado fuertemente en reducir esta brecha en la atención de salud mental. Lo primero que hemos estado realizando es recuperar la actividad asistencial que fue mermada producto de la pandemia. Además, hemos ampliado el número de horas y potenciado el modelo de atención comunitaria integradora y plasmando en ella un enfoque de derechos humanos en toda la atención de salud mental, tanto a nivel primario como secundario. En esta línea estamos trabajando también en crear al menos 16 centros regionales de salud mental adicionales. Va a salir en las noticias cuando se suicide toda la gente que dejan esperando en la cola por psiquiatría. Es mucha la gente, si no soy solo yo la con problemas psicológicos, no es solo depresión, es bipolaridad, que hay gente con bipolaridad que no tiene su tratamiento. La preocupación y acción por contrarrestar el profundo abandono que la salud mental tiene en nuestro país distan mucho de lo prometido por años a miles de personas que en silencio y soledad deben seguir contando los días y horas para recibir ayuda, esa atención que tanto quieren antes que el tiempo se convierta en enemigo. Tal como les hemos estado informando durante esta noche, en la localidad de Carahue, en la Araucanía, la PDI detuvo a Ernesto Yaitul, hijo de Héctor Yaitul,
por la investigación por un atentado ocurrido en un fundo en septiembre del año 2021. Esto mientras, como sabemos, el líder de la CAM sigue cumpliendo prisión preventiva. Se está investigando en su caso una serie de hechos que se encuentran en la carpeta del caso, del expediente del líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Se revelan allí escuchas telefónicas y transferencias bancarias que vincularían a más personas. ¿Cómo está la cosa para allá? Sí, estuvimos hablando de inversión, todo bien. El imputado expresa que estas acciones son legítimas, insta a los demás a realizarlas. Fueron 2 años y medio de seguimientos hasta su detención, escuchas telefónicas, evidencias y pericias almacenadas en una carpeta investigativa de más de 4.000 páginas, denominadas el expediente Yaitul, al que tuvimos acceso. Estas son las conversaciones que vincularon a Yaitul con diferentes hechos que llevaron a su detención. Nosotros hacemos un llamamiento a las comunidades de nuestro pueblo-nación a estar activos, principalmente en contra de las empresas forestales que estuvieron detrás de este juicio. Para nosotros esta es una condena política y la respuesta se viene. Este fue el llamado que hizo Héctor Yaitul posterior a la lectura de sentencia de Daniel Canío Tralcal. El ambiente se tensaba aquel 8 de enero de 2020 cuando Daniel Canío era condenado a 15 años de prisión por diferentes delitos. Su condena desagradó al líder de la CAM y su mensaje alzó la preocupación de la mirada del gobierno, desde donde interpusieron una denuncia por ley de seguridad interior del Estado. Así, paralelamente, se gestaba un verdadero cerco policial interregional liderado por la Fiscalía de Alta Complejidad y ejecutado por las Fuerzas de Tarea Macrozona Sur de la PDI. Detalles de los que dan cuenta en una extensa carpeta investigativa. El máximo de personas, sí, lo que más puedan aportar para construir y para poder hacer un levantamiento de dos caídas. El fiscal regional de la Araucanía exhibía este audio en la audiencia de formalización de Héctor Yaitul el pasado 25 de agosto, en el que se presumían supuestas intenciones del líder de la CAM con algunos predios. Es a raíz de estos audios y una denuncia por amenazas que las órdenes desde la Fiscalía autorizaban el uso de las escuchas telefónicas para luego georreferenciar la ubicación de Yaitul según la señal que emitía el teléfono. Estas herramientas que se utilizan en la actualidad permiten hacer la correlación entre la interceptación telefónica, la comunicación, la antena por la cual está saliendo la comunicación y la posición del equipo. Aquel es el sistema de vigía de la PDI con el que pudieron entrelazar algunos datos de la ubicación de Yaitul. A través del registro que se puede obtener de la plataforma o del sistema vigía, se puede hacer una georreferenciación. Entonces sitúa al imputado en las proximidades del fundo ocupado. Yo me abro punto y le voy a hablar así a la gente. La tesis que exhibía el fiscal vincularían a Yaitul como un participante directo de la toma de este predio y otros casos, en los que durante el 2020 siguieron su rastro en al menos 9 localidades diferentes en la Araucanía. ¿Cómo está la cosa para allá? Sí, estuvimos hablando de inversión, todo bien. Ya. Qué bueno. Otro de los casos era el robo de madera en otros sectores, aquel que según la investigación totalizó un avalúo de 87 millones de pesos. Así vincularon bajo el mismo método a Yaitul, es decir, la georreferenciación y las escuchas telefónicas con las que captaron este diálogo, en la que el otro intermediario manifestaba necesitar madera. Así en el informe establecían que el imputado tenía participación directa en estas faenas. Aquella misma que defendieron armados ante la intervención de las policías, diferentes enfrentamientos que se siguieron registrando en diferentes sectores, los cuales calificaron, según la investigación, como usurpación violenta y atentados contra la autoridad a mano armada. Sí al diálogo, no a la violencia. Bajo la misma política de las escuchas telefónicas, fueron estas mismas que a raíz de una presunta filtración le costaron el cargo a la ahora ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega.
En la carpeta investigativa se dejaba ver este diálogo de Tania Santi, quien indicaba ser trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social. La funcionaria se contactó con Héctor Yaitul, manifestando que aparentemente la ministra quería ubicarlo para tener una conversación con él, pero la respuesta fue más bien inesperada. He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. La carpeta investigativa del expediente Yaitul siguió arrojando sorpresas, entre ellas diferentes correlaciones con hechos delictuales, como también la aparente forma de recibir dineros desde el extranjero, para los que denominaron causas de acá, de Chile, aquellas de lucha que Yaitul lideraba. Hoy día hablé con Ricardo y Nadia. Ah, de veras, cuénteme, si para eso yo lo llamaba. ¿Tuvieron una videoconferencia? Claro, son como los que están organizando estos apoyos a las causas acá en Chile. Ellos querían hacer incluso una plataforma que implicara ciertos recursos permanentes. Me había hablado también Ricardo de un... Claro, algo así. Una cosa de este tipo, pero yo le... Ricardo me envió su dinero, po. Sí, pues sí me dijo. Fue esta conversación que vincularon con las formas en las que Héctor Yaitul recibía dinero presumiblemente de Europa. Se comunicaba con una mujer de confianza, con la que aparentemente sostendría una relación amorosa. Así le comentaba que se habría comunicado con personas con las que tendría un acuerdo para realizar diferentes transferencias desde el extranjero. Así, mediante el levantamiento de secreto bancario autorizado por un juez, se logró detectar al menos 4 cuentas, todas de los hijos de Héctor Yaitul, siendo la de Palentario Yaitul la que más habría usado su padre para recibir dinero de varios contactos. Claro, es una solicitud especial que debiera estar respaldada por una orden judicial y lo que pretende obviamente es seguir la huella del dinero y tal vez relacionar a las personas que interactúan, digamos, con una organización de tipo criminal como sería en este caso la CAM. La utilización de los testigos sin rostro y sin prueba. Pero volvamos al principio. Fue este el discurso que generó una investigación de 10 tomos, 4.495 páginas de diferentes pericias y entre ellas el perfil psicológico de Yaitul. Se pesquisaron elementos agresivos y violentos que se vinculan principalmente al despliegue conductual en las acciones de recuperación territorial. Básicamente se utiliza para perfilar al sujeto, saber su conducta, si tiene algún tipo de alteración. Se podría vincular con alguna conducta al sujeto que tiene que ver con la investigación de algún delito que está siendo llevado por la Fiscalía. Así lo vincularían con posibles hechos delictuales. Lo describen con un carácter neutral, difícil de detectar, siendo su objetivo proyectar una imagen de líder sereno, racional y controlado. El líder de la CAM deberá permanecer 30 días en prisión preventiva mientras dure la investigación, aquella de la que no descartan agregar más antecedentes relativos a otras querellas en contra de Yaitul, que lo podrían vincular con otros casos y hechos delictuales. Dejamos hasta aquí las noticias y los dejamos, por supuesto, con un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Y justo a la medianoche, una nueva edición de Chilevisión Noticias a través de Pluto TV. No se la pierdan, buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. MG, Scotia, Claro, Sodimac y Líder presentaron Chilevisión Noticias.